la noche más dolorosa de Palito Ortega. Evangelina Salazar rompe en llanto y confirma la tragedia. El silencio de la madrugada fue interrumpido por el sonido desesperado de una ambulancia que avanzaba a toda velocidad por las calles de Buenos Aires. Nadie imaginaba que, dentro de aquel vehículo, se encontraba uno de los artistas más queridos y admirados de toda América Latina, Palito Ortega. A sus años de trayectoria, después de haber conquistado escenarios, millones de corazones y décadas enteras de historia musical, el cantante atravesaba el momento más oscuro y delicado de toda su vida. Según las primeras versiones que comenzaron a circular entre personas cercanas a la familia, Palito Ortega había sufrido un grave derrame cerebral mientras descansaba en su residencia familiar. Todo ocurrió de forma repentina. Minutos antes, la casa permanecía tranquila. La noche parecía normal. Nadie sospechaba que el destino estaba a punto de cambiarlo todo. Su esposa, Evangelina Salazar, fue quien notó que algo extraño sucedía. Según relatarían luego allegados cercanos, Palito comenzó a sentirse confundido, incapaz de hablar correctamente y con una fuerte debilidad en uno de sus brazos. Evangelina, aterrada, comprendió inmediatamente que no se trataba de un simple malestar. «¡Llamen a emergencias ahora mismo!», habría gritado entre lágrimas mientras intentaba sostener a su esposo. Los minutos siguientes fueron caóticos. La familia entera entró en estado de shock. Los hijos del artista comenzaron a llegar rápidamente a la residencia mientras los médicos trataban de estabilizarlo. El ambiente estaba cargado de angustia, miedo y desesperación. Durante décadas, Palito Ortega fue símbolo de fortaleza, alegría y optimismo. Siempre aparecía sonriendo frente a las cámaras. Siempre transmitía tranquilidad. Pero aquella noche todo era distinto. Aquella noche, el ídolo estaba luchando por su vida. Una carrera brillante marcada por el amor de su familia. Para comprender el enorme impacto de esta tragedia, hay que entender quién es realmente Palito Ortega para millones de personas. Nacido en Tucumán, en una familia humilde, Palito logró convertirse en uno de los artistas más influyentes de la música latina. Su historia de superación emocionó durante generaciones enteras. Desde muy joven trabajó duramente para ayudar económicamente a su hogar. Muchos recuerdan que vendía café y ayudaba en distintos empleos antes de alcanzar la fama. Pero el destino le tenía preparado algo mucho más grande. Con el paso del tiempo, su voz conquistó radios, teatros y televisiones. Canciones como La Felicidad, Corazón Contento y Despeinada se transformaron en himnos eternos de la música en español. Sin embargo, detrás del éxito, siempre existió un pilar fundamental en su vida. Evangelina Salazar. Su historia de amor fue considerada durante décadas una de las más sólidas y admiradas del espectáculo argentino. Mientras muchos matrimonios famosos terminaban destruidos por los escándalos, ellos permanecían unidos. Juntos construyeron una familia enorme. Juntos atravesaron alegrías, crisis económicas, cambios políticos y momentos difíciles. Y juntos envejecieron. Por eso, cuando Evangelina apareció visiblemente destruida frente a personas cercanas al hospital, las lágrimas de la actriz impactaron profundamente a todos los presentes. Nunca antes la habían visto así. No sé qué va a pasar. El desgarrador momento de Evangelina. Las primeras horas fueron críticas. Los médicos decidieron trasladar inmediatamente a Palito Ortega a terapia intensiva, tras confirmar que el derrame cerebral había comprometido varias funciones neurológicas importantes. El diagnóstico era reservado. Los pasillos del hospital comenzaron a llenarse lentamente de familiares, amigos y periodistas que buscaban información desesperadamente. Sin embargo, quien más preocupaba a todos era Evangelina Salazar. Testigos aseguraron que la actriz no dejaba de llorar. Apenas podía hablar, se mantenía sentada, abrazando una chaqueta de su esposo mientras repetía una y otra vez: «Él es fuerte, él siempre fue fuerte». Pero incluso ella parecía no creer completamente aquellas palabras. Horas después, una fuente cercana relató uno de los momentos más conmovedores de la madrugada. Evangelina habría salido brevemente del área médica para respirar aire fresco. Al ver a algunas personas esperando noticias, rompió completamente en llanto. «Recen por él, por favor recen mucho», habría dicho con la voz quebrada. Aquella frase se expandió rápidamente por redes sociales. En cuestión de minutos, miles de fanáticos comenzaron a enviar mensajes de apoyo desde Argentina, México, España, Chile, Colombia y muchas otras partes del mundo. Las redes explotaron. Muchos no podían creerlo. Otros se negaban a aceptar la noticia, porque para varias generaciones, Palito Ortega no era simplemente un cantante. Era parte de la vida de millones de personas. Los hijos del cantante llegan de urgencia. La noticia también impactó profundamente a los hijos del artista.
Fuentes cercanas aseguraron que varios de ellos viajaron de inmediato para acompañar a sus padres en este difícil momento. La tensión emocional era inmensa. Uno de los hijos habría permanecido durante horas hablando con los médicos para comprender exactamente cuál era la gravedad de la situación. Otro simplemente se limitó a abrazar a su madre mientras ella lloraba desconsoladamente. La familia intentaba mantenerse unida, pero el miedo era evidente. Especialistas consultados por medios argentinos señalaron que los derrames cerebrales en personas mayores pueden tener consecuencias devastadoras si no son tratados rápidamente. Aunque los médicos actuaron con velocidad, nadie podía garantizar una recuperación completa. Y eso era precisamente lo que más aterraba a cada Evangelina. Una historia de amor que parecía eterna. Mientras el país seguía pendiente de las noticias, muchas personas comenzaron a recordar la larga historia de amor entre Palito Ortega y Evangelina Salazar. Se conocieron siendo muy jóvenes. En aquella época, él apenas comenzaba a transformarse en una estrella musical. Ella ya era considerada una de las actrices más bellas y talentosas de Argentina. El flechazo fue inmediato. A pesar de la fama, las giras y la presión constante del espectáculo, lograron construir una relación estable y duradera. Tuvieron hijos, construyeron proyectos juntos y siempre se apoyaron mutuamente. Quienes conocen a la pareja aseguran que Evangelina nunca se separó verdaderamente de Palito, incluso en los momentos más difíciles de su carrera. Cuando atravesaron problemas económicos, ella estuvo allí. Cuando la política dividió opiniones sobre él, ella estuvo allí. Cuando llegaron las enfermedades propias de la edad, ella también estuvo allí. Por eso, verla completamente destruida emocionalmente resultaba tan doloroso para todos. Porque Evangelina no estaba perdiendo solamente a un esposo. Estaba viendo sufrir al gran amor de toda su vida. El silencio médico aumenta la preocupación. Con el paso de las horas, el hospital comenzó a reforzar la seguridad alrededor del área donde permanecía internado el cantante. El hermetismo era total. Los médicos evitaban brindar demasiados detalles, y eso solo aumentaba la angustia pública. Programas de televisión interrumpieron sus transmisiones habituales para hablar exclusivamente sobre el delicado estado de salud de Palito Ortega. Periodistas especializados describían el ambiente como devastador. Mientras tanto, afuera del hospital comenzaron a aparecer admiradores con flores, fotografías y mensajes de apoyo. Algunos rezaban, otros lloraban. Muchos simplemente permanecían en silencio esperando un milagro. Una mujer mayor, emocionada frente a las cámaras, declaró: "Crecí escuchando sus canciones. Siento que un pedazo de mi juventud está sufriendo con él". Las palabras resumían perfectamente el sentimiento colectivo. Evangelina recibe la noticia más dura. Cerca del amanecer llegó uno de los momentos más difíciles de toda la noche. Los médicos convocaron a Evangelina y a los hijos para explicarles la verdadera magnitud del daño cerebral sufrido por el cantante. Aunque intentaron mantener la calma, la reunión fue devastadora. Fuentes cercanas aseguran que Evangelina comenzó a llorar desconsoladamente apenas escuchó el informe médico. El pronóstico seguía siendo extremadamente delicado. Había riesgo de secuelas permanentes. Incluso existía preocupación por las próximas horas críticas. La actriz tuvo que ser asistida emocionalmente por familiares debido al fuerte impacto psicológico. Quienes la vieron aseguran que parecía completamente quebrada. Jamás imaginaron verla tan vulnerable. Los recuerdos más íntimos comienzan a salir a la luz. A medida que crecía la preocupación pública, comenzaron también a aparecer antiguas entrevistas y testimonios de la pareja. Muchos recordaron declaraciones pasadas de Evangelina, donde confesaba cuánto dependía emocionalmente de Palito. "Él es mi compañero de vida", había dicho años atrás. "Sin él no imagino mi mundo". Aquellas palabras ahora adquirían un significado devastador. Algunos periodistas incluso recordaron que Palito Ortega había reducido considerablemente sus apariciones públicas en los últimos años para pasar más tiempo junto a su familia. La tranquilidad del hogar se había convertido en su prioridad. Nadie imaginaba que aquella calma terminaría interrumpida por una tragedia tan brutal. Argentina entera permanece en shock. Con el correr de las horas, figuras del espectáculo comenzaron a enviar mensajes públicos de apoyo. Cantantes, actores, conductores de televisión y políticos expresaron su preocupación por el estado del artista. Muchos destacaron no solo su enorme legado musical, sino también su calidad humana, porque detrás de la estrella existía un hombre profundamente querido. Las redes sociales se inundaron de mensajes con fotografías antiguas, canciones históricas y recuerdos personales. Algunos compartían videos de conciertos, otros escribían largas despedidas preventivas, temiendo lo peor. El país entero parecía contener la respiración. Una madrugada que cambió para siempre la vida de Evangelina. Mientras los médicos seguían luchando por estabilizar al cantante, Evangelina permanecía sentada cerca de la habitación de terapia intensiva.
Casi no hablaba, solo observaba en silencio. A veces lloraba discretamente, otras veces simplemente cerraba los ojos y rezaba. Quienes estaban cerca aseguran que en un momento tomó la mano de uno de sus hijos y dijo algo que partió el corazón de todos. No estoy preparada para perderlo. Aquella frase resumía décadas enteras de amor, compañerismo y vida compartida. La mujer que durante años apareció fuerte frente a las cámaras, ahora se encontraba completamente devastada. Y el miedo seguía creciendo, porque nadie sabía qué ocurriría en las siguientes horas. El destino de Palito Ortega seguía siendo incierto. Y mientras millones de personas esperaban noticias con el corazón roto, Evangelina Salazar enfrentaba la noche más dolorosa de toda su vida. El hospital rompe el silencio. La desgarradora reacción de Evangelina Salazar conmueve al país entero. La mañana amaneció gris en Buenos Aires. El cielo parecía acompañar el dolor que rodeaba a la familia de Palito Ortega. Afuera del hospital, el ambiente era cada vez más tenso. Decenas de periodistas aguardaban noticias desesperadamente, mientras admiradores del cantante continuaban llegando con flores, velas y fotografías antiguas. Nadie quería aceptar la realidad, pero las horas avanzaban, y el silencio de los médicos comenzaba a generar aún más temor. Dentro del hospital, la situación seguía siendo extremadamente delicada. Los especialistas trabajaban sin descanso intentando estabilizar al legendario artista, quien permanecía conectado a múltiples equipos médicos tras el grave derrame cerebral sufrido durante la madrugada. La noticia ya había dado la vuelta al mundo. Programas de televisión en Argentina, México, Chile, España y Estados Unidos abrían sus transmisiones hablando exclusivamente sobre el estado crítico del cantante. Las redes sociales estaban completamente inundadas de mensajes de preocupación. Miles de personas repetían la misma pregunta: ¿cómo está Palito Ortega? Pero nadie tenía una respuesta clara. Evangelina Salazar ya no puede ocultar el dolor. La imagen de Evangelina Salazar comenzó a conmover profundamente al público. Durante décadas, la actriz siempre fue vista como una mujer elegante, fuerte y serena. Jamás protagonizó escándalos innecesarios. Siempre mantuvo una actitud discreta frente a los medios. Sin embargo, esta vez era diferente. El sufrimiento era demasiado grande. A media mañana, algunos periodistas lograron verla caminando lentamente por uno de los pasillos privados del hospital. Vestía de negro, llevaba el rostro completamente agotado y apenas podía sostenerse emocionalmente. Uno de sus hijos caminaba junto a ella, intentando contenerla. Según testigos, Evangelina había pasado toda la noche sin dormir. No había querido abandonar ni un solo minuto el hospital. Ella está destruida, confesó una fuente cercana a la familia. Prácticamente no ha dejado de llorar desde que ocurrió todo. Las palabras comenzaron a circular rápidamente en televisión y redes sociales, provocando una enorme ola de tristeza entre los seguidores del cantante. Los médicos entregan un nuevo informe médico. Cerca del mediodía ocurrió uno de los momentos más tensos de toda la jornada. Los especialistas decidieron reunirse nuevamente con la familia para explicar la evolución médica de Palito Ortega. La reunión duró más de 40 minutos. Nadie salió sonriendo. Cuando Evangelina abandonó la sala privada, su rostro hablaba por sí solo. Tenía los ojos completamente hinchados de tanto llorar y apenas podía caminar. En ese instante, varios periodistas intentaron acercarse. La actriz inicialmente guardó silencio, pero segundos después ocurrió algo que paralizó al país entero. Con la voz completamente quebrada, Evangelina pronunció unas palabras devastadoras. Nunca imaginé verlo así. Nunca. Y rompió en llanto frente a todos. El momento fue tan fuerte emocionalmente que incluso algunos periodistas quedaron en silencio. La actriz intentó continuar hablando, pero no pudo. Las lágrimas la vencieron por completo. Uno de sus hijos rápidamente la abrazó mientras ella cubría su rostro con ambas manos. Aquella escena se volvió viral en cuestión de minutos. El miedo más grande de la familia Ortega. Fuentes cercanas revelaron que el derrame cerebral había afectado áreas muy sensibles del cerebro del cantante. Aunque seguía con vida, la preocupación por posibles secuelas permanentes era enorme. Los médicos evitaban generar falsas esperanzas, y eso estaba destruyendo emocionalmente a toda la familia. Algunos allegados aseguraron que Evangelina no dejaba de repetir la misma pregunta a los especialistas. ¿Va a volver a hablar? La actriz temía especialmente que su esposo perdiera la capacidad de comunicarse o reconocer a sus seres queridos. Para ella, aquella posibilidad resultaba insoportable, porque Palito Ortega siempre fue un hombre extremadamente cercano a su familia. Siempre hablaba, siempre hacía bromas. Siempre llenaba cada espacio con historias y canciones. Imaginarlo en silencio era algo imposible para quienes lo conocían. Recuerdos del pasado comienzan a atormentar a Evangelina. Con el paso de las horas, Evangelina comenzó a recordar distintos momentos vividos junto a su esposo durante más de 5 décadas de matrimonio.
Algunos familiares aseguraron que la actriz observaba constantemente fotografías antiguas desde su teléfono móvil. En varias de ellas aparecían juntos siendo jóvenes, sonriendo, abrazados, felices. Una fuente cercana confesó algo profundamente conmovedor. Ella miraba las fotos y lloraba en silencio. Parecía revivir toda su vida con él. Y no era para menos. La historia de amor entre ambos había resistido el paso del tiempo, las presiones de la fama y las dificultades personales. Ellos representaban una de las parejas más sólidas del espectáculo latinoamericano. Por eso, la posibilidad de perderlo comenzaba a destruir emocionalmente a Evangelina. El país entero se une en oración. Mientras tanto, afuera del hospital la cantidad de personas seguía aumentando. Algunos fanáticos llevaron radios antiguas que reproducían las canciones más famosas del cantante. Otros encendieron velas. Muchos simplemente rezaban. El ambiente era profundamente emocional. Una mujer de aproximadamente 70 años declaró entre lágrimas: Esta es... Palito estuvo presente en toda mi vida. En mis cumpleaños, en mi boda, en mi juventud. Siento que alguien de mi propia familia está sufriendo. Las palabras reflejaban el enorme cariño popular que el artista había construido durante décadas, porque Palito Ortega no era solo una celebridad, era un símbolo cultural, un recuerdo vivo de generaciones enteras. Una llamada inesperada rompe aún más a Evangelina. Durante la tarde ocurrió otro momento extremadamente doloroso. Según trascendió, Evangelina recibió una llamada telefónica de un viejo amigo íntimo de la familia que actualmente vive fuera del país. La conversación habría sido devastadora emocionalmente. Al escuchar palabras de apoyo y preocupación, la actriz no pudo contenerse y volvió a llorar desconsoladamente. Fuentes cercanas aseguraron que en medio de la conversación dijo algo que dejó helados a quienes estaban cerca. «Tengo miedo de despedirme». Aquella frase comenzó a repetirse inmediatamente en medios argentinos. La angustia pública aumentó aún más. Muchos empezaron a temer lo peor. Los hijos intentan mantenerse fuertes. Aunque el dolor era evidente, los hijos del cantante trataban de sostener emocionalmente a su madre. Algunos permanecían constantemente cerca de la terapia intensiva. Otros intentaban coordinar la comunicación con médicos y familiares, pero la tensión emocional comenzaba a afectar a todos. Uno de ellos incluso tuvo que salir momentáneamente del hospital para evitar quebrarse frente a las cámaras. El sufrimiento de la familia era cada vez más visible, y eso hacía que el país entero sufriera junto a ellos. El recuerdo de sus últimos días felices, a medida que avanzaba la jornada, comenzaron también a aparecer imágenes recientes de Palito Ortega junto a Evangelina, fotografías familiares, videos íntimos, momentos tranquilos compartidos en reuniones privadas. En muchas de esas imágenes se veía al cantante sonriente, relajado y disfrutando de su familia. Nadie imaginaba que pocos días después estaría luchando por sobrevivir en una cama de hospital. Esa brutal diferencia entre felicidad y tragedia impactó profundamente a la opinión pública, porque la vida puede cambiar en cuestión de segundos, y eso era exactamente lo que había ocurrido. El hospital toma medidas extremas. Debido al creciente interés mediático, el hospital decidió reforzar completamente la seguridad del sector donde permanecía internado el artista. Incluso comenzaron a restringirse algunos accesos internos. Los médicos querían evitar cualquier tipo de presión adicional sobre la familia. Sin embargo, eso no impedía que el miedo siguiera creciendo. Cada minuto sin noticias positivas aumentaba la angustia colectiva. Los programas de televisión permanecían transmitiendo en vivo. Las redes sociales no dejaban de actualizarse. Y millones de personas seguían esperando un milagro. Evangelina entra sola a verlo. Al caer la noche, ocurrió uno de los momentos más emotivos de todo el día. Evangelina pidió ingresar sola a la habitación donde permanecía internado su esposo. Nadie la acompañó. La actriz permaneció allí durante largos minutos, en completo silencio. Según personal médico, ella tomó la mano de Palito y comenzó a hablarle suavemente al oído. Le recordó momentos felices. Le habló de sus hijos. Le pidió que luchara. Y finalmente, entre lágrimas, le dijo algo que dejó profundamente impactadas a las enfermeras presentes. «No me dejes sola ahora». Aquellas palabras reflejaban el terror emocional que estaba viviendo, porque después de toda una vida juntos, Evangelina no podía imaginar un mundo sin él. La noticia que comienza a preocupar aún más. Horas más tarde, trascendió que los médicos seguían observando con enorme preocupación la evolución neurológica del cantante. Aunque permanecía estable dentro de la gravedad, el riesgo seguía siendo altísimo. Los especialistas no querían precipitarse, necesitaban esperar, pero cada minuto parecía eterno para la familia, especialmente para Evangelina. La actriz ya casi no hablaba con nadie, solo permanecía sentada cerca de terapia intensiva, observando fijamente una puerta que parecía separar dos mundos. El mundo donde todavía existía esperanza y el mundo donde podía perder al amor de toda su vida.
Una noche interminable para toda Argentina. La segunda noche, tras la tragedia, cayó con un silencio pesado sobre el hospital. Afuera seguían encendidas las velas, seguían las oraciones, seguían los mensajes de apoyo. Mientras tanto, dentro del centro médico, Evangelina Salazar permanecía completamente devastada, intentando encontrar fuerzas en medio del dolor más grande que había enfrentado jamás. Y aunque millones de personas deseaban escuchar buenas noticias, la verdad era mucho más dura. El estado de Palito Ortega seguía siendo crítico, y nadie sabía si el querido cantante lograría sobrevivir a la batalla más difícil de toda su vida. Pensé que lo perdía para siempre. El desgarrador colapso de Evangelina Salazar frente al estado crítico de Palito Ortega. La tercera madrugada llegó envuelta en un silencio aterrador. Dentro del hospital, el tiempo parecía haberse detenido completamente para la familia de Palito Ortega. Nadie dormía, nadie sonreía, nadie tenía fuerzas para fingir tranquilidad. El estado del legendario cantante seguía siendo extremadamente delicado. Los médicos continuaban monitoreándolo minuto a minuto, mientras las máquinas emitían sonidos constantes que mantenían a todos en máxima tensión. Cada pequeño cambio podía significar esperanza o tragedia, y precisamente eso era lo que más destruía emocionalmente a Evangelina Salazar. La mujer que durante décadas acompañó a Palito Ortega en cada etapa de su vida, ahora se encontraba completamente quebrada por el miedo. Un miedo profundo, un miedo imposible de ocultar, porque por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Evangelina comenzó a sentir que realmente podía perder al hombre con quien compartió toda una vida. La madrugada más dura de toda la tragedia. Fuentes cercanas al hospital revelaron que durante la madrugada ocurrió un momento extremadamente crítico. El cantante habría sufrido una fuerte descompensación derivada de las complicaciones neurológicas provocadas por el derrame cerebral. Los médicos ingresaron rápidamente a la habitación. Las alarmas comenzaron a sonar, y el ambiente se volvió completamente caótico. Según trascendió, algunos familiares que se encontraban esperando afuera comenzaron a desesperarse al observar la intensa movilización médica. Uno de los hijos de Palito intentó mantener la calma, pero terminó completamente destruido emocionalmente. Todos pensaron lo peor, aseguró una fuente cercana, y Evangelina fue quien sufrió el impacto más brutal. Evangelina rompe completamente en llanto. Cuando los médicos pidieron momentáneamente a la familia mantenerse alejada del área de terapia intensiva, Evangelina comprendió inmediatamente que algo grave estaba ocurriendo. La actriz comenzó a temblar. Intentaba preguntar qué sucedía, pero nadie podía responderle con claridad. Fueron minutos eternos. Minutos de terror absoluto, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Evangelina se desplomó emocionalmente frente a sus hijos. Pensé que lo perdía para siempre, habría dicho entre lágrimas desgarradoras. El dolor era tan intenso que incluso algunos trabajadores del hospital terminaron profundamente conmovidos por la escena. Jamás habían visto sufrir así a la actriz. Durante años, Evangelina fue considerada una mujer serena, elegante y emocionalmente fuerte, pero aquella noche ya no quedaba nada de esa fortaleza pública. Solo quedaba una esposa aterrada viendo cómo el amor de su vida luchaba desesperadamente entre la vida y la muerte. Los médicos logran estabilizarlo, pero la preocupación continúa. Después de largos minutos de tensión extrema, los especialistas finalmente lograron estabilizar parcialmente al cantante. Sin embargo, las noticias seguían siendo muy preocupantes. El daño cerebral continuaba generando complicaciones severas, y aunque Palito seguía con vida, el pronóstico permanecía reservado. Los médicos fueron muy claros con la familia. Las próximas horas continuarían siendo decisivas. Aquellas palabras destruyeron aún más a Evangelina, porque la incertidumbre comenzaba a consumirla lentamente. Ya casi no podía comer, no descansaba. Prácticamente no abandonaba el hospital. Solo quería permanecer cerca de él, como si su presencia pudiera evitar lo peor. Los recuerdos más dolorosos invaden su mente. Con el paso de las horas, Evangelina comenzó a revivir incontables recuerdos junto a su esposo. Momentos felices, viajes familiares, canciones, abrazos, promesas. Toda una vida compartida desfilaba frente a sus ojos mientras permanecía sentada en silencio, observando la puerta de terapia intensiva. Según una persona cercana, la actriz sostuvo durante horas una vieja fotografía donde ambos aparecían jóvenes y sonrientes. En un momento, acarició la imagen y susurró: «Todavía nos faltaba mucho por vivir». Aquella frase terminó rompiendo emocionalmente a varios familiares, porque todos comprendían el inmenso amor que existía entre ellos. El país entero permanece pendiente de una sola noticia. Mientras tanto, la tragedia ya se había convertido en el tema principal de todos los medios argentinos. Las cadenas de televisión transmitían en vivo desde el hospital.
Programas especiales repasaban la carrera artística de Palito Ortega. Las radios reproducían continuamente sus canciones más emblemáticas. Y millones de personas seguían esperando noticias positivas. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de artistas internacionales que enviaban fuerza y apoyo a la familia. Muchos confesaban sentirse devastados, porque Palito no era solo una figura histórica de la música, era un símbolo emocional de varias generaciones. Sus canciones acompañaron romances, bodas, despedidas y recuerdos familiares durante décadas enteras. Por eso, la posibilidad de perderlo resultaba tan dolorosa para tantas personas. Evangelina recibe apoyo psicológico tras el colapso emocional. Debido al enorme desgaste emocional acumulado durante esos días, algunos familiares decidieron buscar ayuda médica para Evangelina. La actriz estaba completamente agotada, había sufrido crisis de llanto constantes y prácticamente no había dormido desde la tragedia. Según trascendió, profesionales del hospital recomendaron que descansara algunas horas, pero ella se negó rotundamente. No voy a irme sin él, respondió. Aquella frase reflejaba el profundo vínculo emocional que seguía uniéndola a su esposo, incluso en medio del caos. Sin embargo, quienes estaban cerca comenzaban a preocuparse también por la salud de Evangelina. El sufrimiento estaba consumiéndola lentamente. Una escena íntima que hizo llorar al personal médico. Horas después ocurrió uno de los momentos más conmovedores de toda esta tragedia. Los médicos permitieron nuevamente que Evangelina ingresara a ver a Palito Ortega. La actriz caminó lentamente hasta la habitación. Al verlo conectado a múltiples equipos médicos, no pudo contener las lágrimas. Se acercó despacio, tomó su mano y comenzó a hablarle suavemente. Personal médico aseguró que Evangelina le recordó momentos felices de sus vidas juntos. Le habló de sus hijos, de sus nietos, de la música, del hogar. Incluso comenzó a cantarle en voz baja una de las canciones más importantes de su carrera. Varias enfermeras terminaron llorando al presenciar aquella escena, porque no estaban viendo simplemente a una celebridad, estaban viendo a una mujer luchando desesperadamente por no perder al gran amor de su vida. Los hijos enfrentan el peor momento familiar. Mientras Evangelina permanecía junto al cantante, los hijos de la pareja intentaban mantenerse unidos frente a la tragedia, pero el dolor ya era imposible de ocultar. Algunos permanecían en silencio absoluto, otros lloraban discretamente lejos de las cámaras. La tensión emocional acumulada comenzaba a quebrar incluso a los más fuertes de la familia. Uno de ellos habría confesado a una persona cercana: "Nunca imaginé ver a mamá tan destruida". Y era verdad. La imagen de Evangelina completamente devastada estaba impactando profundamente a todo el país. El mensaje que paralizó las redes sociales. Cerca del anochecer comenzó a circular un mensaje atribuido a una persona cercana a la familia Ortega. Aunque breve, sus palabras provocaron enorme conmoción. La situación sigue siendo muy delicada. Evangelina está sufriendo muchísimo. Aquella frase bastó para que las redes sociales explotaran nuevamente. Miles de personas comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Algunos compartían oraciones, otros escribían recuerdos relacionados con las canciones del cantante. Muchos simplemente expresaban tristeza. La angustia colectiva crecía minuto a minuto. El miedo silencioso de Evangelina. Aunque intentaba mantenerse fuerte frente a sus hijos, Evangelina enfrentaba un terror íntimo mucho más profundo. Temía quedarse sola. Después de tantos años compartiendo absolutamente todo junto a Palito Ortega, no podía imaginar una vida sin él. Los amigos más cercanos de la pareja aseguran que ambos eran inseparables. Compartían rutinas simples, conversaciones eternas, pequeños momentos cotidianos que construyeron una historia de amor gigantesca. Y ahora todo eso parecía pender de un hilo. La actriz comenzó incluso a evitar mirar ciertos objetos personales de su esposo, porque el dolor se volvía insoportable. Cada recuerdo la hacía llorar nuevamente. Los médicos toman una decisión crucial. Ya entrada la noche, el equipo médico decidió continuar con estrictos cuidados intensivos mientras seguían evaluando la evolución neurológica del cantante. No podían garantizar recuperación, no podían garantizar secuelas, pero tampoco querían perder la esperanza. Aquello generaba una mezcla devastadora de alivio y miedo para la familia, porque aunque Palito seguía vivo, la incertidumbre continuaba siendo absoluta. Una promesa en medio de la tragedia. Antes de terminar aquella interminable jornada, Evangelina volvió a ingresar sola a la habitación de terapia intensiva. El hospital permanecía casi en silencio. Solo se escuchaban los sonidos de las máquinas médicas. La actriz se sentó lentamente junto a la cama. Tomó nuevamente la mano de su esposo, y entre lágrimas hizo una promesa que dejó profundamente emocionado al personal presente. "Voy a quedarme aquí contigo hasta el final, pase lo que pase". Aquellas palabras resumían toda una vida de amor verdadero. Un amor construido durante décadas. Un amor que ahora estaba siendo puesto a prueba por la tragedia más dolorosa que jamás imaginaron vivir. Y mientras millones de personas seguían esperando noticias con el corazón roto,
Evangelina Salazar permanecía allí, aferrándose desesperadamente a la esperanza de no perder para siempre al hombre que marcó toda su existencia.